noches, gracias por venir una vez más a esta clase sobre la doctrina de la gran salvación. Vamos a orar, por favor. Padre nuestro, damos gracias por tu gracia. Damos gracias por este concepto, esta doctrina fantástica de la justificación por fe. Gracias por darnos la fe. Gracias por todos los beneficios y bendiciones que resultan de este gran don, esta gracia que viene de ti, para que nosotros podamos quedar justificados y perdonados y con vida y con muchos dones más. Te pedimos que tú nos guíes y que nos animes muchísimo. Prepáranos para poder compartir con otros las grandes nuevas de salvación, empezando con este don de la justificación, en el cual recibimos justicia, perdón, gozo y paz. Te lo pedimos todo esto en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hemos estado hablando por varias noches acerca de la doctrina que se llama la justificación por fe. Yo creo que es la doctrina central. Cuando se habla del Evangelio, es el don principal. Pero en palabras sencillas, ¿cuál es esa doctrina? ¿Cuál es la justificación, bíblicamente hablando? ¿Qué es lo que Dios hace cuando nos justifica? ¿Y qué significa la palabra justificar? Nosotros somos declarados justos. Declarados justos. Muy bien. ¿Y qué otro don se recibe? La justicia. La justicia, ¿ok? ¿Y qué más? Salvos. El perdón. El perdón de los pecados. Quisiera leer, por favor, la definición que viene del Catecismo Menor. Sí, la justificación es un acto de la libre gracia de Dios, por el cual Él perdona todos nuestros pecados y nos acepta como justos delante de Él. Mas esto solamente en virtud de la justicia de Cristo, a la cual nos es imputada y que recibimos por la fe únicamente. Ok, muy bien. Aquí se ve los dos dones, ¿verdad? La justicia y el perdón. Y Dios nos acepta como justos. La aceptación es otro don. Solamente en virtud de la justicia de Cristo, la cual nos es imputada. ¿Qué significa esa palabra? Imputada. Transferida. Transferida, puesta, conferida, otorgada, nos cubre, dada, nos cubre. ¿Ok? Y hay una palabra que vamos a tocar al ratito, pero es la palabra forense. ¿Qué significa esa palabra? Tiene que ver con las leyes, ¿verdad? O lo criminal. Entonces, ¿recuerdan ustedes de que cuando hablamos de esta doctrina es una metáfora que se expone en qué contexto? ¿Dónde estamos? ¿En qué contexto estamos para ser justificados? ¿Dónde estamos? Pecadores. En el corte. En la corte. Estamos en la corte. ¿Ok? Y estamos ante el juez. El juez nos declara justificados, nos declara perdonados y nos libera. Nos libera para que podamos salir de la corte sin tener que pagar ninguna sentencia por nuestros crímenes. Interesante, ¿no? Y todo se hace de manera que permite que Dios mantenga su justicia. Recuerdan que el apóstol Pablo dijo que es el justo que justifica. Entonces Dios nos perdona y nos libera y nos acepta de manera que conserva su propia justicia como juez perfecta, justa, santa, que tiene que castigar el pecado a lo máximo. Y lo hace. ¿Cómo y dónde? Que en la cruz de Cristo. Y Cristo absorbiendo la ira del que tiene que castigar, y para que esa ira se desvíe del criminal, en este caso el rebelde, nosotros, el pecador, que hemos quebrantado todas las leyes
de este juez, el que da la ley, el dador de la ley, también nos justifica por castigarse a sí mismo. En ese sentido, envía a su Hijo, que es Dios mismo, pone nuestro pecado en su Hijo y castiga en Cristo nuestro pecado para que la justicia de Él se propicie. Entonces el juez queda satisfecho por lo que Cristo hace en la cruz, ofreciéndose como sacrificio perfecto, recibiendo en su cuerpo lo que nosotros merecemos por nuestros pecados. Y por eso el Dios justo mantiene su justicia y a la vez justifica y perdona y nos declara libres, justos e inocentes y nos permite que salgamos de la corte sin tener que ser castigados. Interesante, ¿no? Así es nuestro Dios y así es el Evangelio. Y hermanos, estas son buenas nuevas, muy buenas nuevas. Muy bien, muchos dones más resultan de esta gran doctrina. Por favor, si tienen sus Biblias, vamos a abrir la Biblia al libro de Romanos, a la carta que el apóstol Pablo escribió a los romanos. Vamos a ver el capítulo 5, Romanos 5. En consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quieres seguir, por favor, el versículo 2? También por medio de Él y mediante la fe tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. La perseverancia, entereza de carácter, la entereza de carácter, esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Okay. ¿Quieres seguir hasta el versículo 11? A la verdad, como éramos incapaces de salvarnos, en el tiempo señalado Cristo murió por los malvados. Difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ahora que hemos sido justificados por su sangre, con cuánta más razón por medio de Él seremos salvados del castigo de Dios. Porque si cuando éramos enemigos de Dios fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo, con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida. Y no solo esto, sino que también nos regocijamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, pues gracias a Él ya hemos recibido la reconciliación. Magnífico, wow. Muy bien, primero que nada vamos a hablar del instrumento por medio del cual se recibe la justificación. La fe. La fe. Ok, al fin de cuentas hablamos de la fe. Y hasta ahora he resistido. ¿Por qué? No he permitido esta conversación acerca de la fe. ¿Por qué? No es la fe que nos salva. Exactamente. Y la gente quiere correr a hablar de la fe de inmediato, como si fuera su fe, que es lo más importante, como si fuera la base sobre la cual nosotros descansamos para ser salvos. Pero obviamente así no es, ¿verdad? ¿Cuál es la base sobre la cual descansamos y sobre la cual se basa la justificación? La obra redentora de Jesucristo. Exactamente, la obra del Redentor. Y específicamente, ¿qué obra? Su muerte en la cruz. Su muerte en la cruz. ¿Y qué más? Su vida justa. Su vida justa. Y por medio de su vida justa y su muerte de cruz, Dios se nos transfiere la perfección, la justicia, la rectitud de su propio Hijo Jesucristo. O en otras palabras, Dios nos imputa, nos cubre, nos comparte la misma justicia de su Hijo Jesucristo. Su vida es esencial. Entonces es esencial que Dios mismo llegue a ser hombre, porque este hombre
divino vivió justo. Y nosotros tenemos que descansar sobre esta vida justa para poder ser salvos. Y también hay que descansar sobre la muerte, porque la muerte que propició la justicia de Dios permite que Dios nos perdone y que no nos castigue. Pero algo más se necesita: perfección, justicia. No podemos llegar a Dios sin esta justicia, porque solo los justos participan en el reino de Dios. Entonces tenemos que estar en Cristo para poder tener esta justicia. Esas sí son buenas nuevas. Son muy buenas nuevas, porque yo tengo una conciencia bastante frágil y son muy buenas nuevas para este pecador. Ahora entiendo por qué los judíos estaban bravos y molestos de que no le cobraran los crímenes, las culpas al pecador. Exactamente. Pero entendemos que Dios sí castigó a los criminales, ¿verdad? Antes de perdonarlos en Cristo Jesús, el cual propició la justicia. Por llegar a ser pecado por nosotros, Dios puso el pecado nuestro, la culpa nuestra, la suciedad nuestra, el castigo nuestro, y lo quebrantó, dijo Isaías en 53:10. Muy bien, vamos a hablar un poquito de la fe. En página 48, donde pues está la jactancia, queda excluida. ¿Por cuál principio? ¿Por el de la observancia de la ley? No, sino por el de la fe. Ya hablamos de la fe, porque sostenemos que todos somos justificados por la fe, y no por las obras que la ley exige. ¿Es acaso Dios solo Dios de los judíos? ¿No lo es también de los gentiles? Sí, también es Dios de los gentiles, pues no hay más que un solo Dios. Él justificará por la fe a los que están circuncidados, y mediante esa misma fe a los que no lo están. ¿Por qué Pablo menciona eso? ¿Qué está diciendo? La salvación no es solamente para los judíos, sino para todos. Para todos. ¿Por qué les era muy importante la circuncisión? Esa era básicamente la diferencia entre ellos y todos los otros pueblos de la tierra. Y eso era como un señal que ellos eran el pueblo escogido de Dios. ¿Existe la misma confusión hoy en día? Eso nos separa también es una separación, circuncisión o sea que somos separados, como antes, como Abraham. ¿Qué fue el uso o el propósito de la circuncisión en aquel entonces? Para identificar el pueblo de Dios. ¿Y cuál es el sustituto el día de hoy? El bautismo. El bautismo. El bautismo. Exactamente. ¿Existe la misma confusión? Hay personas que creen que por el hecho de que son bautizados, ¿qué? Serán salvos. Son salvos únicamente porque han recibido la señal. Hay un montón de personas que creen eso. Eso es lo que la iglesia enseña. Así es. Hay muchas iglesias que enseñan eso. Y les hago una pregunta. ¿Es necesario el bautismo para ser salvo? No. Entonces, ¿qué lugar tiene el bautismo? ¿Es importante? Es un rito que se origina, me imagino, cuando bautizaron a Jesucristo, ¿no? No lo llevaron al agua y le echaron... Bueno, el origen es cuando bautizaron a Abraham. Con otra señal, pero con el mismo significado. La circuncisión significaba exactamente lo mismo que el bautismo. Entonces, el bautismo sí señala toda la obra de Jesucristo, la limpieza, el perdón, el derramada de sangre, y también, como ya alguien dijo, la identificación con Cristo, con el pueblo de Dios. Es nuestra tarjeta de identificación, definitivamente. Y es también un mandato de Dios que nosotros recibamos esta señal. Es muy importante. Para Dios es importante que sus hijos, su pueblo, tenga esta marca que los identifica como suyos. Pero, ¿qué dice Pablo con respecto?
es que una persona sin tener esta señal, ¿es posible que sea justificado? Exactamente. Los que sí tienen o los que no tienen, los dos sí pueden. ¿Cómo? Por la fe. Por la fe en Cristo. Y si una persona nunca ha recibido su señal o su sello, debe de recibirlo, ¿no? Debe de ir a la iglesia y pedir a la iglesia que él se le dé. Pero puede creer en Cristo para ser salvo antes o después. A pesar de que vamos a diferenciar, no estamos diciendo que no hay creyentes allá, no estamos diciendo que no hay pueblo de Dios allá, no estamos diciendo que el bautismo allá sea inválido. No, estamos diciendo que es bueno buscar la pureza de enseñanza. Lo único que estamos diciendo es que hay que buscar la pureza de doctrina, hay que buscar lo que la Biblia enseña, porque tiene ramificaciones, tiene implicaciones, tiene resultados, tiene aplicaciones. Si siempre estoy luchando para merecer la gracia, merecer la salvación, merecer mi premio, merecer favor, merecer amor, entonces voy a vivir así. Voy a vivir inseguro, con miedo, con temores, y no voy a ser muy útil, muy efectivo. Mucho trabajo, con muchas inseguridades. Bueno, yo tengo un montón de todos modos. Igual. Sí, bueno. Entonces necesito toda la ayuda que puedo obtener para cubrir mis inseguridades. No quiero añadir ese concepto fatal a mi bienestar. ¿Ok? Parte en la Iglesia Católica, una de las cosas que se le da es como que el ministro es superior, o sea, desde el momento que se sienta en un púlpito y lo separa, y como que lleva una connotación de que tiene un estatus diferente, y bueno, eso es esas enseñanzas de estar siempre inseguro, es como que, bueno, es que sí, es completamente trascendental ir corriendo al ministro para que nos diga qué hacer o para que, no sé, nos dé una confesión o algo así. Entonces, creo que todas esas dos características van de la mano. Vamos a tocar ese tema cuando hablamos de las diferencias entre la justificación protestante y la católica. Entonces, el bautismo es tan importante como era para los judíos la circuncisión. Es una señal de que eran de pacto, y para nosotros es una señal. Es la misma señal, exactamente la misma señal. Sí, y es importante, pero no salva ni justifica. Y en el libro de Romanos, Pablo argumenta de que en el caso de Abraham fue justificado antes de ser circuncidado, y presenta el mismo argumento en el caso de Isaac, fue justificado o fue circuncidado antes de ser justificado, porque era bebé de 8 días. ¿Ok? Entonces nosotros también le ponemos la señal a nuestros bebés. Magnífico. Las dos cosas no ocurren necesariamente al mismo instante, la justificación y el bautismo. Pueden, pero no es necesario. Normalmente, en el caso de los que creen en el pacto o los que bautizan a sus niños, los niños creen muchos años después y serán justificados después. En el caso del adulto que viene sin este privilegio o sin el contexto de la iglesia, o un adulto que nunca ha tenido comunidad de fe, bueno, este adulto recibe su señal, su sello, después de creer y ser justificado. Pero no importa, tiene el mismo valor y tiene las mismas implicaciones, pero estamos hablando no del bautismo. ¿Por qué será que se cambió el señal? La Biblia no habla de por qué ahora es el bautismo. Sí. Veo Claro que que se sí. puede aplicar Sí. a mujeres, obviamente, ahora. Sí, no, exactamente. Y vamos a tener una clase de por lo menos 15 horas sobre los sacramentos. Y me gustaría posponer esa discusión, pero hay respuestas. Y la respuesta corta es que Cristo cumplió lo que significaba la señal de sangre. Porque Él mismo, se dice de Él en Colosenses 2,
que Él es la gran circuncisión que murió sangrando para limpiarnos, y por eso la señal después no incluye la sangre. Es una señal totalmente limpia de agua, representando la obra completa de la gran circuncisión de Jesucristo en la cruz. La sangre ya no tiene que derramarse, porque ya se derramó una vez para siempre. También dice que el Espíritu Santo nos hace una circuncisión en el corazón. Exactamente, exactamente. Y eso es otra implicación. El bautismo indica la limpieza del corazón. La circuncisión siempre indicaba, aún en el Antiguo Testamento, Jeremías 4:4, Deuteronomio 10:16, siempre habla de la necesidad de tener un corazón circuncidado, limpiado por el Espíritu. Y Jeremías dice, hay que circuncidar, es lo que dijo, el prepucio de su corazón. Ok, hablando de lo que hace el Espíritu Santo, obviamente. Muy bien, seguimos hablando de la fe, en página 49. La fe, en número 2, la fe no es el motivo. Entonces, Dios no nos salva por el motivo de que creemos, no es el instrumento de recibir nada más. Hay una gran diferencia, porque la fe no es una obra que Dios premia o que Dios da, a la cual Dios le da recompensa. No, la fe es simplemente el instrumento. Y cuando creemos, aquí están confiando, dependiendo, aceptando pasivamente, no es obra, reposando, descansando, entrando en unión con Jesucristo. Entonces, estas son las palabras que representan la fe salvadora. Es confiar en Cristo, es el instrumento que nos permite aceptar, recibir todos los dones de la gracia salvadora de Dios. ¿Okay? Es por creer. Y hablamos anteriormente de la definición. Hay aspectos intelectuales, son conceptos que hay que aceptar, hay que entender que Cristo vino en carne, hay que entender que Cristo murió en la cruz por los pecados y muy poco más para poder ser salvo. ¿Ok? Pero la fe también implica la entrega de la vida. La fe implica una conexión espiritual, implica relación, porque la metáfora, y prediqué sobre esta metáfora el domingo pasado, cuando entramos en relación con Cristo, entramos por la fe. Cuando dos personas, hombre y mujer, se casan, entran en íntima unión por fe. La persona, la mujer en este caso, empieza a confiar en este hombre y el hombre empieza a confiar en esta mujer y combinan sus dos vidas y es una expresión de fe. Yo confío en ti y esa persona confía en mí y nos unimos para ser una sola carne. Es la misma metáfora que se usa para nuestra relación con Jesucristo. Entonces, esta metáfora señala la realidad de entrar con fe, entregarme con fe, confiar, reposar en Cristo. Todo esto es lo que implica creer o tener fe. Siempre es personal, siempre es espiritual, siempre implica unión, siempre implica entrega, siempre implica la aceptación de algunas verdades, tales como la encarnación y el sacrificio de Cristo en la cruz para poder salvarnos. Muy bien. Y ahora los resultados. Ya hemos leído el texto. ¿Ustedes me pueden dar la lista? ¿Cuáles son los demás dones que cuando creemos en Cristo, Dios nos justifica, nos declara justos, nos perdona, pero qué más se nos da? Es la pregunta. Según este texto de Romanos 5 que ya hemos leído desde el versículo 1 hasta el 11, ¿cuáles son los resultados de la justificación? ¿Qué más? Justicia y perdón son los dones principales, exactamente. ¿Qué más? En versículo 1 hay otro don.
Mediante la fe tenemos Paz. paz. ¿Qué significa paz con Dios? Paz. ¿Por qué necesitamos establecer paz con Dios? Ahí mismo dice que nosotros éramos enemigos Porque de Dios, somos estamos en enemigos. guerra. En guerra. Entonces, ¿qué tipo de paz se trata aquí? Dejar de pelear con Dios. Deja de pelear. Entonces es un tratado de paz. Es un peace treaty, ¿verdad? Entonces, ¿quién deja las armas? Dios. Dios. ¿Quién deja la ira? Dios. ¿Quién deja de estar tan enojado con nosotros hasta enviarnos al infierno? Dios se tranquiliza muchísimo y por eso tenemos un tratado de paz. Qué bueno, ¿no? Y que nunca íbamos a ganar esa guerra con él. Sí, no vamos a ganar esa guerra. Yo menciono esto primero porque en casi la gente quiere empezar a hablar de la paz interior, la paz subjetiva, la tranquilidad. Y eso también sucede, pero no es lo que este texto enseña. Este texto enseña un tratado oficial, una reconciliación con Dios, siendo enemigos nosotros, rebelando contra Él y contra sus leyes. Ya no tenemos que temer las consecuencias de nuestra rebeldía, porque Tenemos acceso a la gracia. también acceso a la gracia. Es otro don, acceso. Y esa palabra es muy, muy bella, porque en verdad, ¿dónde estaremos para tener este acceso? En la gracia de Dios. El libro de Hebreos habla con detalle acerca de la posibilidad de ir a dónde. Al trono de Santo Dios. de los santos. Exactamente, al trono de la gracia. Entramos en el lugar santísimo, donde Dios está en su trono, porque ahí tenemos a quién más, nuestro mediador, nuestro intercesor, ahí está. Nuestro abogado, que aboga siempre por nosotros, ofreciéndole a Dios este sacrificio eternamente, para que nosotros tengamos seguridad y protección y salvación eternamente. Entonces, por no tener que temer castigo, amamos y entramos y Dios nos permite tener acceso, nos invita a su trono para conversar directamente con Él. Por supuesto que sí, con nuestro abogado aquí mismo, pero tenemos esta íntima comunión, tenemos acceso íntimo hasta que podamos empezar a expresar nuestro amor en términos cariñosos con nuestro Padre Celestial. Es un precioso don que se extiende también de la justificación. ¿Qué más se ve? Tenemos esperanza. Esperanza. ¿Y qué significa esa palabra? Porque en inglés esperanza implica quizá, o espero que, o maybe, tal vez. Pero en griego, esperanza es confianza definida. Es certeza. Es como una ¿Certeza de qué? certeza de alcanzar la gloria de Dios. De alcanzar la gloria de Dios. Entonces es una cosa ya decidida, ya hecha, ya determinada. No es una cosa de la cual tenemos dudas o cuestiones o preguntas o ni inseguridades, porque la palabra en sí quiere decir certeza. Tenemos certeza de poder recibir la gloria de Dios. Aquí esperanza no quiere decir como un deseo, Un sino deseo, es una ¿no? certeza. Es certeza. Bíblicamente, en griego, la palabra no significa lo que nosotros entendemos en inglés o en español por el uso de esta palabra. Significa certeza de una cosa ya decidida y hecha. Entonces, eso es muy similar a la fe en el hecho de, como describe en Hebreos, que la fe es la certeza Esa de de lo las que cosas no se invisibles. ve. Sí, exactamente. Muy, muy parecida. Ok, ¿qué más? Reconciliación. Reconciliación con Dios es otro don. Y otra vez,
la necesidad de la reconciliación se basaba en Porque estamos en guerra, la enemistad. en la enemistad. Si vamos a volver a ser amigos, es porque éramos amigos, ¿cuándo? En el Edén. En Edén. Pero salimos, rebelamos, desobedecimos y Dios nos expulsó para protegernos. Pero ahora podemos volver bien protegidos por nuestro mediador, nuestro redentor, que nos justifica y que nos reconcilia otra vez para que lleguemos a ser amigos con Dios. Qué privilegio tan grande. Fuimos expulsados, botados del paraíso, y Jesús dice que ahora podemos entrar confiadamente al trono de gracia. Increíble, ¿no? No es cuestión de volver, es un estatus mejor que lo que era anteriormente en el jardín. Mucho mejor. ¿Sí no es? Increíble. ¿Qué más? Tengo aquí la palabra gozo. Gozo. Regocijamos en la esperanza. Tenemos gozo. ¿Qué más? Amor. En versículo 5, ¿verdad? El amor de Dios en nuestros corazones que es confirmado por el Espíritu Santo y la seguridad en Cristo. Y no podemos decir también que tenemos el Espíritu Santo. Que tenemos al Espíritu Santo, exactamente. Qué bueno, qué bueno. Entonces tenemos un montón de dones y creo que en todo sentido la aceptación, el favor de Dios son otros dones. Y en muchos casos, no sé de ustedes, pero por mi conciencia tan delicada a veces me siento inferior, me siento aislado, que no, así como no merezco estos privilegios, pero Dios siempre nos dice, por favor, si tienes acceso, tienes favor, te favorezco. Quisiera tratarte como si fueras Jesucristo. Porque tenemos, y vamos a estudiar esto al fondo cuando tocamos el tema de la adopción. Porque legalmente Dios nos da todos los favores, privilegios y gloria que se le conceda a Jesucristo. Increíble. Compartimos su gloria, dice Pablo. Coherederos. Coherederos. ¿Y qué es? Oh, es otra cosa. ¿Qué es lo que heredamos? En capítulo 4. ¿Qué es lo que Satanás le prometió a Jesucristo? Ahí está, Romanos 4:13. ¿Qué dice? En efecto, no fue mediante la ley como Abraham y su descendencia recibieron la promesa de que él sería heredero del mundo, sino mediante la fe, la cual se le tomó en cuenta como justicia. Heredero del mundo. Oh, y esa palabra mundo en griego es cosmos, que en griego implica mucho más que la tierra. Implica Todo el cosmos, universo. el universo. Y en Romanos 8, versículo 21, de que la creación misma ha de ser liberada de la corrupción que la esclaviza para así alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Versículo 17, y somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Versículo 17. Y es otra parte de los beneficios, la herencia. La herencia en sí es Dios mismo, la herencia es Cristo y somos la herencia de Cristo, pero en otro sentido vamos a compartir la gloria, vamos a compartir la gobernación del universo con Jesucristo. Como fue el plan desde el principio, pero abandonamos nosotros el plan, porque ¿cuál fue la tarea o el papel que Dios le dio a Adán? Administrador de todos los bienes, que gobernara bien, cuidarla, protegerla, Cultivarla, administrar todos los bienes. de toda la creación, y abandonó esa responsabilidad por pecar y por insistir en otro papel.
que no era suyo. Sí, el Salmo 8 dice, todo lo pusiste bajo sus pies, leíste todas las cosas. Lo hiciste un poco menor que los ángeles y le coronaste de gloria. Y en otro sentido, esta es la herencia que Dios le prometió a Jesucristo por su obra salvadora. En otras palabras, participamos nosotros en lo que ganó Jesucristo por su propia obediencia, cumpliendo en el área en el cual Adán falló. Volvió Jesucristo y hizo lo que Adán abandonó o no lo hizo. O sea que la conquista del botín de Jesús es compartido con nosotros. Con nosotros, exactamente. Dios ya está compartiendo ese botín con nosotros, derramando, botando desde, ¿dónde? Dice el libro de Hechos en varios textos, botando dones de su puesto a la derecha del Padre, botando dones, gracia, arrepentimiento y fe y otros dones. El Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, dones espirituales, Dios está derramando desde su... Jesucristo está derramando esos dones desde su trono ahora mismo. Repartiéndonos, exactamente. ¿Y escogiendo? También. También. Y dando fe y arrepentimiento como dones. Bueno, aceptación, sentimos amados. ¿Se sienten amados ustedes? ¿Se sienten perdonados? ¿Favorecidos? A veces. ¿Libertad? ¿Paz? ¿Paz interior? ¿Gratitud? ¿Empeño? ¿Motivación? ¿Se sienten motivados? ¿Motivados para qué? Para amar, servir, usar todo lo que Dios le ha dado para glorificarle, servirle, amarse los unos a los otros y expandir su reino por discipular a otros. Representarnos, de cierta forma. Somos representantes. Totalmente, somos embajadores de otro gobierno y tenemos un mensaje representando ese gobierno. Ese mensaje es el mensaje de la reconciliación, dice Pablo en 2 Corintios capítulo 5, hasta que rogamos arrodillados al mundo, por favor reconcíliense, por favor acepten a este Salvador. Por favor, entren con nosotros en este reino que no merecemos, pero con mucha humildad aceptamos la paz, el gozo y la justicia de Jesucristo, compartiendo este reinado con Él, según Romanos 14. Y entonces, siendo embajadores, Él nos da un propósito eterno, Propósito que no eterno. es solo terrenal. Sí, exactamente. Porque la crítica de esta doctrina o a esta doctrina es que paraliza o hace que la persona descanse o que no haga nada o peor, que desobedezca porque todo ya está hecho. Pero, hermanos, es al contrario. Nada, absolutamente nada motiva como esta doctrina. Es el concepto más motivador del mundo. Es el concepto más motivador de la historia del mundo. ¿A dónde han ido este concepto? Siempre ha sido desarrollo económico en las familias, en el gobierno. Había paz y estabilidad y un desarrollo de las bellas artes, de la industria y de la civilización entera. Esta doctrina se motiva. Y si se envía otra doctrina de opresión y de temor, de culpa, de superioridad de los líderes, siempre este concepto oprime y deprime. Pero este no, libera. Tiene tanta energía la justificación por fe. Tiene tanta energía que los pastores anglosajones, antes de la guerra civil en los Estados Unidos, rehusó compartirlo con los esclavos.
sabiendo los resultados.